Un nuevo día iluminó al Hind. Habíamos terminado nuestra historia la noche antes de que Sherazade se entregara como esposa al sultán Shahriar. Pues bien, llegó el día, y Sherazade abandonó su hogar. El visir lloraba, pero no con la alegría de un padre que va a casar a su hija, sino con pena, pues era la última vez que vería a su primogénita. Masdunyazad, la hermana de Sherazade, sonreía, pues confiaba en cualquier plan que hubiera salido de la mente de su hermana mayor. La de Shahriar y Sherazade no fue una boda suntuosa, pues cada noche debía celebrarse una y, por muy grande que sea la fortuna de un sultán, y por muy sultán que uno sea, no se puede andar despilfarrando. No hubo sirvientas que bañaran a Sherazade, la perfumaran, la vistieran con ricas sedas y la llenaran de alhajas, porque todas habían sido decapitadas. Así que ella se preparó sola, se vistió sola y sola acudió al salón del palacio y se casó con el sultán por propia voluntad. Ya como mujer del sultán, bailó sola las danzas de los festejos ante toda la corte. Y a Shahriar, que casi podía notar los velos sobre su piel, le pareció que bailaba solo para él. Y llegó la noche, y Shahriar condujo a Sherazade a sus aposentos, la tumbó sobre la cama, después se tumbó él, y pasó lo que tiene que pasar en cualquier noche de bodas. Después, cuando ya bien a gusto Shahriar se disponía a dormir, vio que su nueva esposa lloraba desconsoladamente y se desveló. ¿Qué te ocurre?, preguntó el sultán. ¿Acaso no te ha gustado? ¿No has quedado satisfecha? Sherazade bajó la mirada y le contestó: no tiene nada que ver con eso, mi señor.
es que tengo una hermana pequeña por la que siento mucho cariño y estoy triste por no poder despedirme de ella. ¿Cómo no iba a complacer un deseo tan simple el gran sultán Shahriar? Sobre todo, sabiendo que a la mañana siguiente le esperaba la guillotina. Así que mandó que fueran a buscar a Dunyazad y la condujeran a los aposentos reales. Cuando llegó, las dos se abrazaron como si hiciera años que no se hubieran visto. Sheresade se despidió de su hermana y ésta respondió lo que habían acordado. «Ay, Sheresade, no sabes cómo voy a echar de menos las historias que me cuentas cada noche. Son las que me hacen soñar. Pero aún es pronto. ¿No podrías contarme un último cuento que nos entretenga esta velada y con el que te recuerde?» «Si el sultán me da su permiso», dijo tímidamente Sheresade, «os contaré una historia que sirva como regalo de despedida para ti». Shahriar ya se había desvelado, y un cuento le pareció una buena diversión para esa noche, así que animó a Sheresade a que empezara a narrar. Y así empieza Az Leila wa Leila, las 1001 noches. En cuanto Sheresade hizo pop, ya no hubo stop. 1001 noches. Va un spoiler. Hasta tienen hijos antes de que termine este libro. Pero esas son otras historias y suceden más adelante. Si Shahriar hubiera sabido entonces lo que pasaría. Pero claro, el sultán había conocido a Sheresade esa misma mañana y no tenía ni idea de quién era. No sabía que era aún más inteligente que hermosa y que había pasado toda su niñez leyendo e imaginando historias de todos los rincones del Oriente. Es lo que tiene ser la hija del visir, que entre otras cosas tienes acceso a la enorme biblioteca del sultán. Sheresade sabía historias de Fritz, de demonios, de ángeles, de hadas, hombres pez, hombres mono, de reyes sabios, de príncipes valientes, de mujeres hechizadas y de mujeres hechiceras. Y sabía cómo pueden hacerte soñar las historias de todos ellos. Conocía libros sánscritos de la India, como los 25 cuentos del vampiro, en los que el rey Vikramaditya encuentra atado a un árbol a un demonio betal, que le engatusa contándole historias. Y eso pretendía ella, engatusar al sultán, entretejiendo relatos como Penélope tejía la lana. Para ganar tiempo, desgranando de sus recuerdos como si fueran una granada madura, cuentos de todas las culturas orientales, porque sabía también que las palabras apropiadas, dichas en el tono adecuado, tienen el efecto de una caricia que hacen que el que las escucha se sienta halagado y especial, porque nadie más oirá esas mismas palabras, a ese mismo ritmo, con esa misma intención precisa, y su alma puede quedar embrujada para siempre por la voz que sabe susurrárselas. Y la muchacha comenzó así. Ha llegado a mis oídos que hubo una vez un mercader que tenía negocios alrededor de todo el mundo. Un buen día montó a lomos de su caballo y partió a realizar unos asuntos a un país vecino. El calor era tan fuerte que tuvo que detenerse antes de lo que hubiera deseado. Se sentó a la sombra de un árbol y cogió su zurrón. De él sacó un buen trozo de pan y un puñado de dátiles. Después de comer, tiró los huesos lo más lejos que pudo. Se sacudió las migas y se levantó para proseguir su camino. Pero no pudo, pues delante de él apareció un efrit tan alto que nublaba el sol con su cabeza. Desenvainó su cimitarra frente a él y le dijo con voz amenazante: «Hombrecillo, soy un poderoso efrit. Tú has matado a mi hijo. Prepárate a morir». «¿Que yo maté a tu hijo?», dijo asustado el mercader. «¿Cómo he podido yo matar a nadie si lo único que he hecho ha sido montar a caballo y sentarme a la sombra de este árbol para comer?» «¿Y qué comiste?», dijo el efrit.
pan y dátiles. ¿Y qué hiciste con los huesos de dátil?, volvió a preguntar Elefrit. Los tiré tan lejos como pude, dijo el mercader. Pues ahí lo tienes. Uno de los huesos golpeó a mi hijo en el pecho con tan mala suerte que murió de inmediato. El mercader se puso blanco y le dijo a Elefrit: aunque no era mi intención matar a tu hijo, es lo que ha ocurrido, así que decidme, ¿qué queréis a cambio de la vida de vuestro hijo? La tuya, contestó Elefrit. Está bien, dijo el mercader resignado, pero tengo unos trabajos que hacer. Dejadme ir a mi casa y acabarlos, y despedirme de mi mujer y mis hijos. Te doy mi palabra de que dentro de un año volveré a este mismo árbol y podrás hacer conmigo lo que quieras. Elefrit aceptó la palabra del mercader y le dejó partir. El mercader volvió a su país y les contó a su mujer y a sus hijos lo que le había sucedido. Hizo testamento y durante un año se dedicó a terminar todos sus negocios y a estar con su mujer y sus hijos. Cumplido el año, se despidió de ellos y caminó hasta llegar al árbol que tan mala fortuna le había dado, cargado con su propia mortaja, y allí se sentó a esperar. Estaba esperando que apareciera una gran columna de humo negro cuando vio venir por el camino a un jeque fuertecito, que llevaba encadenada una gacela, y se detuvo frente al árbol en el que se encontraba el mercader. ¿Qué haces ahí solo?, dijo. ¿No sabes que por aquí suelen aparecer efrits? A mí me lo vas a contar, le dijo. Y le relató todo lo que había sucedido el año anterior: el calor, los dátiles, la puntería con el hijo del efrit. ¿Y por qué has vuelto?, preguntó el jeque. Podías haber huido y no tendrías que perder la vida. Porque le di mi palabra, dijo el mercader, y solo quiero vivir en un mundo en el que eso signifique algo. Oye, pues nunca he visto un efrit, le dijo el jeque. ¿Te importa que me siente aquí a tu lado hasta que aparezca? Y tanto que el mercader y el jeque se sentaron y esperaron tranquilamente a que apareciera el efrit. Estaban los dos esperando a que apareciera una gran columna de humo negro cuando vieron venir por el camino a un jeque delgadito que llevaba 2 galgos negros atados con una correa. Al llegar donde estaban les preguntó qué hacían allí, pues era un lugar peligroso. Y de nuevo el mercader relató su historia, y el jeque delgadito decidió sentarse con ellos a esperar. Todavía estaba atando los galgos al árbol cuando vieron venir por el camino a un jeque muy bajito, que se paró junto a ellos y les preguntó qué hacían allí. Tras oír la historia del mercader, también se sentó a esperar con ellos. Estaban el mercader y los 3 jeques sentados, esperando que apareciera una gran columna de humo, cuando apareció una gran columna de humo negro que tronando se convirtió en un enorme efrit, cuyos ojos brillaban encendidos en llamas mucho más arriba de los árboles. «Mercader», dijo el efrit, «has tenido un año para resolver tus negocios y despedirte de tu esposa e hijos. Ahora cumple con tu destino y muere por mi mano como por la tuya murió mi hijo». El mercader se arrodilló frente al efrit y agachó la cabeza esperando que le diese un golpe limpio que lo matara al instante. Entonces el primer jeque que había llegado, el más gordo, se levantó y se puso frente al efrit diciendo: «Gran efrit, sé que la vida de este mercader os pertenece, pero podrías haberle matado hace un año, y no lo hiciste entonces. Quizá pensasteis que la asombrosa casualidad de que un hueso de dátil golpeara a vuestro hijo causándole la muerte fue más culpa de la mala fortuna que de la mano que lanzó el hueso, y por eso le concedisteis un año de vida. En este año él podía haber huido para salvar la vida, pero aquí está, en la fecha convenida, porque te dio su palabra. Antes me dijo que había venido porque no quería vivir en un mundo en el que los hombres faltaran a su palabra. Yo tampoco, poderoso efrit, quiero proponeros algo. Si os cuento la historia de mi gacela y os parece tan extraordinaria como la de este mercader, ¿me concederíais 1/3 de su sangre? 1/3 no es gran cosa. Poseería aún la mayor parte de su sangre y aún podría decidir sobre su vida o su muerte.
Si me cuentas la historia de tu gacela y me parece tan asombrosa como la del mercader, contestó el efrit, tienes mi palabra de que 1/3 de su sangre será tuya. Entonces el orondo jeque comenzó a contar su historia. Tras decir esto, Sheresade enmudeció. ¿Y qué pasó entonces, hermana? Esa es otra historia de un Yasat. Podría contarte qué pasó si esta noche pudiera alargarse, pero está despuntando el día y mi destino ha de cumplirse, igual que el del mercader. Cuida de padre y sé tan feliz como puedas. Y tú, esposo mío, ven a la cama conmigo y vamos a soñar juntos hasta que llegue la hora. Bueno, esperamos que os haya gustado. Como siempre os decimos, os haya aliviado un poquito de todo esto. Muchísimos besos y que continúe el baile.